Muy buenos días o buenas tardes desde donde quiera que se encuentren. El día de hoy les hablaremos acerca de la memoria inmunitaria. Y para empezar, ¿qué es la memoria inmunitaria? Pues bien, la memoria inmunitaria es la capacidad del sistema inmunitario para reconocer rápida y específicamente un antígeno que el cuerpo ha encontrado previamente e iniciar así una respuesta inmunitaria correspondiente. Esto se debe a la persistencia de ciertos linfocitos B y linfocitos T de memoria formados después del primer contacto con el antígeno y que perduran durante un tiempo. La primera vez que una persona se expone a un agente infeccioso existe un tiempo, por lo general de varios días, antes de que se aprecie un aumento de anticuerpos y linfocitos. Pero durante años, a veces toda la vida, el sistema inmunitario recuerda este germen particular. En estas condiciones, esa persona es capaz de resistir la enfermedad infecciosa provocada por ese mismo germen y se dice entonces que la persona es inmune a ella. La memoria inmunitaria se pone en manifiesto en la respuesta secundaria, siendo entonces esta la respuesta más rápida y duradera. ¿Quiénes son los principales actores en la memoria inmunitaria? Las células B y las células T de memoria son responsables de la inmunidad a largo plazo. Después de una respuesta inmunitaria, las células T de memoria se agrupan estratégicamente en muchos tejidos linfáticos, como lo son los pulmones, el hígado, el riñón y el intestino. En estos órganos se producen muchas infecciones y las células T situadas en ellos pueden responder rápidamente ante la infección. En respuesta al antígeno, las células T de memoria se transforman en células T citotóxicas, que son un tipo de célula inmunitaria que pueden destruir ciertas células, como células extrañas y células infectadas por un virus. Entonces, estas células son productoras de las sustancias que matan a las células invasoras. En la memoria inmunitaria se producen dos tipos de respuesta. En la primera respuesta, cuando durante una respuesta inmune primaria, un antígeno estimula por primera vez a los linfocitos B, estos se dividen y se diferencian, formando células plasmáticas y células de memoria. Este proceso tarda en desarrollarse de 1 a 2 semanas, que es el periodo de latencia, es decir, el periodo de incubación que transcurre entre la exposición a un estímulo y la respuesta que éste produce. Y al término de este, la producción de anticuerpos sigue una fase logarítmica durante varios días hasta llegar a un nivel máximo. A partir de este momento se inicia una fase de declinación, durante la cual la concentración de anticuerpos va disminuyendo hasta alcanzar un nivel muy bajo. Los anticuerpos formados en esta reacción son de tipo inmunoglobulina M. Este tipo de inmunoglobulina se encuentra principalmente en la linfa y es uno de los primeros anticuerpos que el cuerpo fabrica para combatir una nueva infección. Las células plasmáticas mueren una vez que ha desaparecido el antígeno, mientras que las células de memoria persisten por mucho más tiempo.
En la segunda respuesta, si el sistema inmune se pone en contacto de nuevo con el mismo antígeno, las células de memoria se transforman en células plasmáticas y comienza la producción de anticuerpos tras un periodo de latencia más corto. Aquí la respuesta es más rápida y mayor y la fase de declinación es más lenta. La capacidad del organismo para provocar una respuesta rápida y eficaz durante un segundo encuentro con un antígeno explica por qué no solemos sufrir varias veces la misma enfermedad infecciosa. Por ejemplo, una persona que contraiga sarampión es probable que no vuelva a padecer, ya que hay células de memoria frente al antígeno infeccioso. Cuando se ve expuesta en una segunda ocasión a esta enfermedad, el sistema inmunitario reacciona con rapidez y destruye los patógenos antes de que estos se multipliquen y causen síntomas. Y para reforzar las respuestas inmunitarias, se utilizan vacunas de reactivación. Estas vacunas son los refuerzos que la persona va recibiendo a lo largo de su vida. Pero entonces, ¿por qué una persona puede sufrir gripe o resfriados más de una vez? La razón es porque hay muchas variedades de estas enfermedades víricas. Cada una es causada por un virus con antígenos distintos, ya que existen más de 100 virus que causan el resfriado común y continuamente surgen nuevas variantes del virus del resfriado y la gripe por mutación, combinando el antígeno de su superficie. Gracias a la capacidad de memoria del sistema inmunitario, hay una recuperación de muchas enfermedades que provocan una inmunidad natural contra ella y podemos protegernos frente a enfermedades graves mediante la inmunidad artificial. Es decir, que al vacunar se introducen artificialmente patógenos inactivos o partes de él causantes de una determinada infección, lo cual permite al sistema inmune estudiar al agente infeccioso y memorizarlo para futuras visitas, pero sin llegar a perjudicar al organismo. Esta puede adquirirse introduciendo en el cuerpo patógenos enteros que han perdido su capacidad de provocar una infección, pero que mantienen la capacidad de estimular la respuesta del sistema inmunitario. Los antígenos y anticuerpos dentro de la memoria inmunitaria. Los antígenos son organismos o moléculas, por ejemplo, de la cubierta de un virus, que son reconocidos por el sistema inmunitario y estimulan una respuesta. Y los anticuerpos son proteínas fabricadas por los linfocitos, glóbulos blancos que circulan en la sangre. Los anticuerpos se vierten al plasma sanguíneo, donde se unen al agente particular para el que ha sido producido e inician su destrucción. Es decir, que los anticuerpos protegen al ser vivo y son los encargados de luchar contra los agentes que resultan peligrosos para un individuo y se pueden encontrar solubles en sangre o en otros fluidos. Cuando los anticuerpos se enlazan a las proteínas extrañas, estos van a venir y se comportan como una especie de marcadores, haciendo que sea más fácil su reconocimiento y la eliminación por las células del sistema inmune. Es muy importante que hablemos sobre las características de la memoria inmunológica. Entre estas podemos encontrar las siguientes. La especificidad. ¿A qué nos referimos con esto? Quiere decir que los linfocitos y anticuerpos producidos como respuesta a un antígeno solo sirven para este mismo antígeno. También encontramos la diversidad. ¿Qué se refiere?
Quiere decir que el sistema inmunitario es capaz de responder ante una gran variedad de moléculas, virus, bacterias y muchos otros microorganismos que intenten atacar el cuerpo. También encontramos la distinción entre lo propio y lo extraño. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el sistema inmunitario solo responde en condiciones normales ante moléculas o células extrañas que atacan el organismo. También encontramos la memoria. Después de responder a un tipo particular de patógenos, el sistema inmunitario tiene la capacidad de recordar a este patógeno, por lo cual puede responder más rápido y de forma más poderosa a un patógeno futuro que intente atacar el organismo. También hablaremos de la memoria de células B. Podemos decir que la producción de esta memoria es un proceso de desarrollo complejo y este aparece en los centros germinales del ganglio linfático y el vaso. Durante la generación de esta memoria se produce un proceso de selección denominado maduración de la afinidad. A medida que va disminuyendo la disponibilidad del antígeno después de que se haya puesto una vacuna, se producen mutaciones aleatorias de los genes de inmunoglobulinas y las células B que expresan anticuerpos sobre su superficie con la máxima afinidad por el antígeno vacunal en disminución prevalecen. Por eso es que las células B de memoria persisten. Existe una potente correlación entre los anticuerpos de gran funcionalidad y los anticuerpos con gran afinidad por un patógeno vacunal. Podemos encontrar unos aspectos de la memoria inmunológica inducidos por la vacuna y mediados por las células B. Entre estos aspectos podemos encontrar una rápida producción de anticuerpos, principalmente de inmunoglobulinas G. También hay un valor de anticuerpos superior a lo observado tras la exposición primaria y la producción de anticuerpos de mayor afinidad por el antígeno como consecuencia de un proceso conocido como maduración. Ahora hablaremos de la memoria de células T. La inmunidad de estas células desempeña un papel en la finalización de la enfermedad y en el mantenimiento de la protección contra la enfermedad durante un tiempo. Además, podemos encontrar también mecanismos de protección contra las infecciones dependientes de la célula T e independientes de los anticuerpos en el ratón y en la persona humana. La inmunidad celular es una expresión utilizada a menudo de manera sinónima a la inmunidad de células T. Podemos conocer dos poblaciones de células T de memoria. Entre estas podemos encontrar las células T de memoria efectoras, las cuales residen en los tejidos periféricos, y podemos encontrar otro grupo de células T denominado células de memoria centrales. Residen en los ganglios linfoides. Estas dos poblaciones de células T de memoria pueden expresar proteínas de superficie que permiten distinguirlas de las células T vírgenes. Hay un aspecto clave del sistema inmunológico que garantiza la diseminación por el organismo de las células T de memoria con especificidad, y es la continua circulación de células T de memoria efectoras hacia el tejido. Está demostrado que las células TCD4+ de memoria responden con mayor rapidez y con una mayor gama de citocinas, y que las células TCD8+ de memoria responden con la liberación de una mayor cantidad de moléculas citotóxicas. Entre estas moléculas podemos encontrar las perforinas y las granzimas, que son observadas en la respuesta primaria. Además, las células TCD4+ de memoria son más eficaces para ayudar a las células B que las células TCD4+ vírgenes. Bien, hablaremos de las células cancerosas
y cómo pueden escapar al sistema inmunitario y cuándo no lo pueden hacer. Para esto es necesario que mencionemos algunas características del cáncer. Podemos decir que el cáncer es la segunda causa principal de muerte en países occidentales, debido a que las células cancerosas son células que se transforman de manera que se produce una alteración en su mecanismo normal de regulación del crecimiento, por lo cual se pueden diseminar muy rápidamente. Y esto pasa como consecuencia de los rayos ultravioletas del sol, los rayos X, ciertos virus o exposición a agentes químicos cancerígenos del ambiente, como el alquitrán. ¿Qué es el alquitrán? El alquitrán es una sustancia que se genera a partir de que quemen el tabaco y también por otros factores desconocidos. Diariamente algunas células normales pueden transformarse en células precancerosas en cada uno de nosotros debido a las exposiciones ambientales. Las células T humanas corresponden a dos grupos principales de antígenos. Antígenos tumorales específicos, que son exclusivos de las células cancerosas y son inducidos por la luz ultravioleta. Y antígenos asociados a tumores que no son exclusivos de las células cancerosas. Hay unos tratamientos convencionales para los cánceres. Están la quimioterapia y la radioterapia. Pero estos también destruyen células normales y no células cancerosas. Para tratar el cáncer con eficacia, las estrategias deben ser más específicas e incluso propias para cada tipo de cáncer. El sistema inmunológico ayuda a proteger contra el cáncer, pero en muchas ocasiones las células ya han mutado lo suficiente como para escapar del mecanismo de vigilancia del sistema inmunológico, por lo que pueden continuar reproduciéndose como células cancerosas. Es por eso que cuando el cáncer se detecta, las células inmunológicas ya no pueden atacarlas porque éstas ya se han mutado lo suficientemente para poder dañar el organismo y para poder hacer que las células de memoria eliminen el virus. Hablaremos de otra enfermedad que también puede destruir el sistema inmunitario y es el VIH. ¿Cómo lo hace? Cuando el VIH infecta al organismo, suele producirse una reacción inmunitaria. Las células dendríticas de las membranas de las mucosas de los lugares de entrada parecen ser las primeras células blancas para el VIH. Cuando en la mucosa del cuello uterino o del recto hay inflamación por otra infección, también se puede aumentar el riesgo del VIH. El VIH entra en la célula TH, también se une a un segundo receptor normalmente unido a una quimiosina. El VIH entra a la célula TH y mediante la transcriptasa inversa puede ser transformado en ADN. En cierto plazo el VIH destruye a estas células y disminuye la población, por lo cual se reduce la capacidad de que el cuerpo pueda eliminar este virus y pueda luchar contra otras infecciones. Por eso es que una persona con esta enfermedad es más vulnerable a padecer otras infecciones y otras enfermedades, ya que el sistema inmunológico está muy débil. En la mayoría de infecciones por VIH, la enfermedad va progresando hasta que finalmente procede el SIDA. El estado final y letal de la infección. Los tejidos linfáticos se van destruyendo y la cantidad de células TH en sangre pasa a ser menos de 200 células. Esto afecta al sistema nervioso y causa complejo de demencia por el SIDA. Los pacientes sufren disfunciones progresivas, cognitivas, motoras y del comportamiento, que generalmente conduce a un estado de coma y la muerte. Muchas gracias por su atención y esperamos que este video sea de mucha ayuda para poder comprender el tema de memoria inmunológica.